en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usados en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cubrían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. La historia es bien gloriosa, hermano. Si yo les preguntara cuál fue el primer milagro que hizo Jesús, ¿cuál me dirían ustedes? Ya yo he hecho esta pregunta a otras personas. Pero generalmente cuando uno le pregunta ¿cuál es el primer milagro que hace Jesús? Sana a un cojo, ¿cierto? No sé, resucita a alguien, un paralítico, etcétera, etcétera. Pero cuando nos vamos realmente a la Escritura y estudiamos, el primer milagro que hace Jesús es convertir el agua en vino. Ese es el primer milagro. Hoy vamos a ver el primer milagro que hace Jesús aquí en la tierra. Se los dije al principio, el libro de Juan difiere mucho de los libros sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas. Ya siempre creemos que está todo ordenado cronológicamente, pero no es así. Cuando realmente estudiamos la Escritura nos damos cuenta que hay cosas que ocurrieron después, pero están anotadas antes, o viceversa. Por eso cuando yo les pregunto a la gente cuál es el primer milagro, empiezan a nombrar los milagros de Mateo, de Marcos o de Lucas. Pero el primer milagro que hace Jesús cuando va a comenzar su ministerio es en una boda. ¿Para ustedes es importante los matrimonios? ¿Para la sociedad hoy en día es importante el matrimonio? A veces ni para los cristianos hoy día es importante el matrimonio, pero para Jesús, hermano, tiene una enseñanza primordial. El primer milagro lo hace en una boda. ¿Y por qué en una boda? Porque para Cristo y para Dios el matrimonio es importante, sagrado. Porque aún en medio del matrimonio Dios está presente. Aún en medio del matrimonio Dios se está glorificando, y lo vamos a ver cuando comencemos a analizar un poco los versículos. Al parecer en esta boda, si estuviera en el siglo XXI, en estos tiempos, estoy más que seguro que muchos cristianos empezarían a importarle los detalles. ¿Quién se casó? ¿Quién es la que se casa? ¿Se casa de blanco? ¿Se casa de celeste o se casa de beige? ¿Cómo es la torta? A ver, vamos a ver cuántos invitados llegan. ¿Qué hay para comer? ¿Qué hay de menú? Mire las cosas que a veces nos llaman la atención. Las vestimentas. Vamos a ver las flores, vamos a ver cómo está adornado, si está bonito o no está bonito. Pero como Dios no le interesan los detalles, Él va a la esencia o al mensaje directamente. Al parecer, los novios, que ni siquiera salen los nombres, los novios podríamos decir que son familiares o aparentemente conocidos de Jesús, de María, y de sus discípulos. O familiares o amigos de Jesús, por eso son invitados. ¿Ya? Jesús es invitado a un matrimonio, y esto significa algo muy importante. Primer detalle: Jesús tenía vida social.
Jesús no solamente estaba con los creyentes, no solamente estaba en el templo, no solamente estaba con la familia, sino que compartía también con otros. A Jesús muchas veces se le recriminó y se le habló que Jesús compartía con los pecadores, que iba a comida, que estaba aquí, que estaba allá. Pero Jesús quería demostrar que Él venía no solamente a adorar, a santificar el nombre del Señor, sino que también a compartir y a demostrar que aún en medio del compartimiento con otras personas puede ser el nombre del Señor glorificado. Jesucristo compartía con vecinos, con personas inclusive no conocidas. Muchas veces hay cristianos que nos creemos santurrones, como lo dije ayer, bueno, en uno de los videos, si lo vieron, se van a dar cuenta, santurrones, estos que se creen así como el extremo de la santidad. Y miramos en menos a los demás. No, tú no puedes compartir con tu familia. No, ahora eres cristiano. No, tú tienes que dejar de ir al mall porque eres cristiano. Oh, tú no puedes estar en Facebook porque eres cristiano. Y empezamos a veces a buscar cosas como que somos muy santurrones, cuando realmente si nuestra vida no está apartada del Señor no sirve de nada eso. Muchos inclusive criticarían al Señor en estos momentos, en estos tiempos. Si Jesús lo viéramos en una boda, lo iríamos a criticar. Pero Jesús, tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo vas a estar aquí? Aquí está lleno de mundanos, aquí está lleno de pecadores. Pero no significa que porque Él esté se va a contagiar o va a ser un pecador. Él sigue siendo la luz. Y eso es lo que Dios quiere darnos a demostrar a nosotros. Que podemos compartir con otras personas, podemos estar con otras personas, pero aún ahí estando, no dejemos de alumbrar ni dejemos de ser hijos del Señor. Ahora esto me va a decir, ay, pastor está dando chipe libre. No, no estoy dando chipe libre. No estoy diciendo que ahora pasemos en matrimonio, y pasemos en fiesta y pasemos en cosas. No, cada cosa tiene su lugar. Dice la Escritura que hay tiempo para todo. ¿Usted comparte con los suyos? Claro que sí. Y usted me dice, pero pastor, pero si no es nada malo compartir con la familia. Lo que sí, yo no voy a hacer lo que ellos hacen, pero no es malo compartir con la familia o salir, recrearse. Yo lo he escuchado en algunas ocasiones, cuando a lo mejor alguien va al mall o sale de vacaciones. Yo estaría orando, yo que el hermano estaría orando, en vez de ir al mall estaría orando. ¿Lo he escuchado? Yo lo he escuchado. Hoy voy a salir de vacaciones, en vez de salir de vacaciones yo estaría orando, estaría ayunando, en vez de ir a la playa. ¿Por qué? Si hay tiempo para todo, si el mismo Señor Jesucristo nos deja el ejemplo. En todo momento, Él es el Hijo de Dios. En todo momento, Él glorifica a Dios y en todo momento no comete pecado. La Escritura dice en Filipenses capítulo 4, versículo 5, Filipenses capítulo 4, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. De todos los, no de los cristianos, de todos los hombres. ¿Y qué significa ser gentil? Amable, respetuoso. Puedo compartir con la gente y ser amable y respetuoso. Y cuando alguien le dice, oye, que tú eres respetuoso, es que soy hijo del Señor. Esa es una manera de poder dar, a demostrar a la gente que si es cierto, Dios nos cambia, nos transforma, pero también podemos compartir con los otros. Y si hubo un personaje que sí estuvo en varias comidas y estuvo en matrimonio, fue Jesucristo. Y le vuelvo a decir, no es para que chipen ir y pasen comida y pasen fiesta y pasen esas cosas. No. Pero Jesucristo sí supo relacionarse con familiares, con amigos, con personas inclusive que no conocían la espiritualidad o no conocían la religión. Jesucristo llega al matrimonio. Vengo a compartir. Y usted me dice, ¿pero qué viene a compartir? Viene a compartir la alegría, la dicha. Cuando alguien se está casando es señal de gozo, de alegría, de regocijo. Y hay muchos que miran en menos el matrimonio. Cristo embelleció y adornó el matrimonio con su presencia y el primer milagro en Caná de Galilea. Y el mismo autor ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad
conyugal. Cuando hay un matrimonio, hermanos míos, sobre todo cuando es cristiano, hay alegría, hay gozo, hay regocijo. ¿Sabe por qué? Porque eso representa a Dios con su iglesia. Eso representa a Cristo con su iglesia. Pero vemos en la sociedad y aún dentro del cristianismo que hay más divorcios que casamientos. Y a veces lo miramos así como el menos. ¿Para qué te vayas a casar? Oh, divórciate nomás. Y le damos así como si nada. Pero no le damos la importancia que Jesucristo le da y que la palabra de Dios le da a lo que es el matrimonio. La boda en esos tiempos no era como la boda de hoy día. Usted se casa un día y queda endeudado por hartos años. ¿O no? En ese tiempo duraban semanas. Duraban días. Si no era llegar y un día y te fuiste para la casa, no, duraban días, semanas inclusive. Podía durar 7 días o más. Por lo tanto, era un gasto tremendo. Gracias al Señor que no estuvimos en esos tiempos, si no estaríamos más endeudados todavía. Mire, cuando no había matrimonio en una ciudad, significaba maldición. Cuando no había matrimonio, significaba maldición. Significaba que ese pueblo o esa ciudad no estaba siendo prosperada. No había gozo, no había nada. A todo lo contrario. Por eso Jesús, cuando comienza su ministerio, el primer milagro lo hace en una boda. Ay, Señor. Llega Jesús a la boda, invitado obviamente por su madre, y él invita a sus discípulos: vamos a comer, vamos a comer, vamos a compartir con la gente, vamos a compartir con la gente. Y se sientan a la mesa. Y llega algo especial. Se acaba el vino. Especial porque me imagino el rostro y la cara de todos los invitados, o en este caso de los que estaban organizando el matrimonio. La cara de terror. Se acaba lo más importante entre la comida y el vino. Y me imagino que María debe haber estado ahí nerviosa y va donde Jesús y le dice: oye, hijo mío, se acaba el vino, se acabó el vino. ¿Y cuál es la expresión de Jesús? ¿Y esto qué tiene que ver contigo y conmigo? En pocas palabras, ¿qué me importa que se haya acabado el vino? No es mi responsabilidad. Pero él lo dice con respeto cuando le dice: oye, mujer, en forma de respeto. ¿Y sabe por qué le dice mujer y no le dice madre? Porque él sabe cuál es su condición y María tiene que aprender cuál es su condición. Ahí no está actuando ya como un hijo, está actuando como el Hijo de Dios, el soberano. Por lo tanto, ella se va a someter a lo que diga el Señor. Y María va y le cuenta: Señor, se acabó el vino. Y nada más. Y el Señor le dice: ¿qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Se acaba el momento, María sale de escena y Jesús. Y esto es lo glorioso porque antes que Jesús actuara, María le dice: haced todo lo que Él les pida. Y así debería llamarse el mensaje: hagan todo lo que Él les diga. ¿Usted haría todo lo que Jesús le dice? Un amén. Un amén. ¿Usted haría todo lo que Jesús le dice? Y ahí están subiendo. Ponga atención a sus palabras. Si no está seguro, mejor no responda. ¿Usted va a hacer todo lo que Jesús le diga? Anótalo, Señor. No. Anótalo, yo no, nada que ver ahí. María sabe quién es Jesús. Y está consciente que hay una situación que puede traer conflicto, que puede traer dolor, que puede traer inclusive la separación antes que sea consumado el matrimonio. Y usted me va a decir: pero pastor, pues que así es la cultura judía. La cultura judía, usted, por ejemplo, yo y mi esposa vamos a hacer cuenta que somos judíos. Ella siempre ha querido ser judía. ¿Yo? No, yo siempre he querido ser judío. Somos judíos.
La familia de ella, con mi familia, pagamos dotes. Se paga, se hace como una ofrenda y se coloca. Y más encima yo, el marido, tenía que correr con todo el gasto. Y toda la familia mía tenía que correr con todo el gasto. O sea, si son 100, imagínense, 100 el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 100 personas alimentándola. ¿Y usted cree que los judíos comen poquito? Son buenos para comer. Por eso yo quería ser judío. Para comer y para tomar, para pasarla bien, son mandados a hacer. Y por lo tanto, si eso no se llevaba a cabo, si algo sucedía, la culpa era mía y de mi familia. Y la familia de ella podía recriminar y hasta lograr que la boda se cancelara. Sí, pues, no, sí, son cosas serias. Por lo tanto, no iba a traer solamente un problema con los invitados, iba a traer un problema familiar. Y obviamente que habían peleas, porque si la familia de ella venía y me recriminaba, venía mi familia y nos agarramos y a la final no había casamiento. Hubieron muchas ocasiones en que inclusive se divorciaran antes de dar el sí. Imagínense. Entonces, obviamente que la preocupación de María es de ir donde el Señor y decirle, se acabó el vino. Me imagino la expresión, se acabó el vino. Y Jesús le dice, ¿qué tengo que ver yo con eso? Aún no ha llegado mi hora para comenzar mi ministerio. Pero hay algo glorioso en esto. Que Jesús ve el dolor y la angustia de la familia. Y Él actúa en misericordia. Pero antes de eso yo quiero hablar del problema o de la fe de María. María cuando va y le dice, Señor, se acabó el vino. Luego al instante le dice a los que estaban ahí en servicio, hagan todo lo que Él les diga. Eso es fe. Eso es fe. Eso es creer que el Señor algo va a hacer. ¿Cómo? No tengo ni idea. ¿Qué va a hacer? No lo sé. Pero de que va a hacer algo, algo va a hacer. Faltaba vino en la boda. Y eso significaba un rotundo fracaso. María no solamente estaba invitada, María estaba ayudando a servir. Por eso ella sabe que se acabó el vino porque está sirviendo, está ahí metida en el asunto, compartiendo y tratando de ayudar para que todo saliera bien. Quizás María ya en este momento José no aparece, así que suponemos que es viuda. Pero estaba el Hijo del Señor, estaba Dios mismo, hecho hombre. Y ella va y le dice, Señor, no hay vino. Pero al instante le dice a las personas que están a su lado, hagan todo lo que Él les diga. Eso es fe. ¿Y usted tiene fe? Amén. ¿Realmente tenemos fe en el Señor? Amén. ¿Realmente creemos que el Señor algo va a hacer con nuestras vidas? Amén. ¿Creemos que Dios puede transformarnos, cambiarnos, limpiarnos? Estamos dispuestos, porque la fe no es solamente creer, es llevarla a la acción. No es solamente ir y decirle, Señor, tengo este problema, no puedo cambiar, no puedo mejorar, no puedo ser feliz, no puedo transformar mi vida, pero yo voy a hacer lo que tú me digas. Eso es fe, llevarla a la acción. María no solamente creía que estaba el Hijo de Dios. Oye, hagan todo lo que Él les diga, porque lo va a hacer. Algo va a hacer. Va a hacer que este tiempo de angustia, de dolor, sea o se transforme en un tiempo de gozo y de alegría. Gloria a Dios. Háblanos, Señor. Mire, cuenta una anécdota. Gracias, Jesús. De un predicador hace muchos años atrás llamado Henry Clay Turnbull. Más o menos como del 1800 y tanto. Y están conversando con una persona. Y esa persona, estaban conversando sobre la oración. Y esa persona le dice a este predicador, bueno, pero usted no me está hablando en serio cuando me dice que si se le pierde un lápiz, oraría al Señor para que le ayude a encontrarlo.
¿Usted oraría si se le pierde un lápiz? ¿Le diría, Señor, ayúdame a encontrarlo? ¿Oraría en eso? ¿No? ¿No? No orarían, ¿cierto? No oraríamos. Ah, pero ¿cómo, pastor, si un lápiz que se le perdió? Este predicador le dice, sí, yo oraría. Porque eso significa depender de Dios, no depender de mí. Y la persona le decía, pero ¿cómo? Si es un lápiz, no importa. Dios no solamente contesta la oración en cosas importantes, también en cosas pequeñas. Eso significa dependencia de Dios. Y usted me dice, pastor, pero ¿cómo voy a orar por un lápiz? Eso significa, más que la situación, más que el lápiz, eso significa que usted depende completamente de Dios en todo sentido. Ah, Señor, se me perdió el lápiz. Y Dios le va a traer, no le va a traer el lápiz, pero le va a traer a la mente, mira dónde lo dejaste. Ah, ahí está. Gracias, Señor. Eso es, hermano, depender de Dios plenamente. Así que cuando se le pierde un lápiz o la llave, ore, Señor, ¿dónde están? Y el Señor le va a dar la claridad, le va a recordar su mente, o le va a hablar por otra persona. Ah, mira dónde dejaste la llave. Gracias, Señor. ¿Sabes lo que significa eso? Es depender única y exclusivamente de Dios. Pero a veces nosotros en esas cosas pequeñas no tomamos en cuenta al Señor. De eso se trata, de imitar una fe, y una fe sencilla. Mientras más reconozcamos nuestra dependencia de Él, hasta en las cosas que nos parecen más pequeñas, más su poder se va a perfeccionar en nosotros. Porque su poder se perfecciona, dice la Escritura, en nuestra debilidad, no en nuestra autosuficiencia. ¿Cuántos somos autosuficientes? María parecía que recibió una respuesta negativa de Jesús. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Se imagina el Señor nos dijera a nosotros qué tengo que ver yo contigo? ¿Qué tiene que ver esta situación conmigo? Automáticamente nosotros nos demoraríamos, diríamos, Señor, ¿pero cómo? Pero no es una respuesta negativa, sino que Jesús, a través del ejemplo de María, da a entender que Él se mueve por la fe de sus hijos. Hagan todo lo que Él les diga. ¿Puede decirle usted al Señor así? Haz todo lo que tú quieres en mi vida. Haz todo lo que tú quieres en mi vida. Señor, mira esta situación, pero haz como tú quieras. A veces nos cuesta en nuestro corazón actuar de esa manera. ¿De dónde sacarían tanto vino? Alguien pensaría. ¿De dónde va a salir ese vino que nos falta? María no pensó eso. Nosotros a lo mejor pensaríamos, ¿de dónde va a salir el vino? Llamemos a la botillería, llamemos a algún hermano que vaya a comprarnos algo. Y empezaríamos a actuar, empezaríamos a llamar, empezaríamos a decirle, oye, dile a tal persona que vaya a la botillería o ayúdanos. Pero María no toma esa decisión. María va y dice, hagan todo lo que el Señor les diga. Eso es fe. ¿Cuántas veces vemos personas que andan decretando, declarando una actitud totalmente contraria a la de María? En vez de decir, hagan todo lo que Él les diga, ellos dicen, Jesús, haz todo lo que yo digo. ¿Cuántas veces usted va a escuchar a lo mejor en un púlpito, hoy día Dios te va a sanar? Cuando Dios dice, no. No, hoy día Dios te va a bendecir. Y Dios dice, no. ¿Cuánto hemos escuchado? Sobre todo en las mañanas. Yo siempre le digo, en las mañanas yo escucho, ven al culto y reclama tu bendición. Y el Señor del cielo me dice, no. ¿Por qué? Si tú tienes que hacer lo que yo digo, no yo voy a hacer lo que tú dices. María toma esa actitud y esa fe, que es la fe que nosotros necesitamos, hermanos míos, de ir delante del Señor, presentarle las situaciones que tenemos en nuestra vida y decirle, haz como tú quieras, Señor. Hágase tu voluntad, no la mía. Y eso lo tenemos como ejemplo cuando Jesús está en el Getsemaní orando. Señor, haz que pase de mí esta copa. Cuando está hablando de la copa, está hablando de la muerte. Señor, haz que pase de mí este tormento, este dolor. Pero no se haga como yo quiero, sino que tu voluntad. Eso es fe, eso es actitud, hermanos míos.
Ay, cuando a veces los problemas comienzan a crecer y a veces llegan a ser bien grandes, nos comenzamos a inquietar. Y decimos, me acuerdo de este plan, voy a hacer esto. Y si no me resulta, voy a hacer esto otro. ¿Cuántos tenemos plan B? A mí se me acabaron los planes. Hoy día se me acabaron los planes. No, si a mí me pasa esto, voy a hacer esto otro. No, si me pasa esto, tengo esto. Un ejemplo. Me van a echar, tengo este trabajo. Y si no tengo este trabajo, voy a tener este trabajo. Y lo tenemos como todo calculado. Por experiencia no funcionan. Por experiencia se lo digo, no funciona. Me echaron de aquí, no resultó. Tampoco. A veces, hermanos, cuando tomamos esa actitud, significa que somos autosuficientes. Que no aprendemos a depender del Señor. Confiamos en el Señor solamente como en el área espiritual, pero en el área material, física, o en el área de salud, o en el área económica, como que no confiamos en el Señor, porque eso como que lo podemos arreglar nosotros. Ya cuando no encontramos ninguna solución y estamos desesperados, recurrimos al Señor. Pero ya es tarde. El Señor del cielo dice, pero ¿por qué no recurriste antes, hijo mío? En toda situación aprenda a confiar en el Señor. En toda situación aprenda a confiar en el Señor. Aunque le digan, mira, el examen va a salirte bueno, así que ven nomás a buscarlo. Confía en el Señor. Espere en el Señor. Ruegue al Señor. Ore al Señor. Eso significa tener fe y llevarla a la práctica. Que el Señor nos ayude para que en vez de muchas veces de nuestra autosuficiencia tengamos la fe sencilla de María. Y recordemos que separados de Cristo nada podemos hacer. Que tenemos que aprender a depender de Él para todo y absolutamente en todo. Y que además confiemos que es su solución la que debe prevalecer y ejecutarse. Y que podamos poner a su disposición diciendo, Señor, haré todo lo que tú me digas. Haré todo lo que tú me digas. No tú vas a hacer lo que yo diga, no, haré todo lo que tú me digas. Y de ahí viene la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús pareciera, como dije al principio, que es como un poco áspera, pero no es ninguna falta de respeto. Mujer, ¿qué tiene que ver conmigo? Otra versión dice, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Jesús está comenzando su ministerio público. Y cualquiera diría, le contestó mal a su madre, no. Ahí Jesús está diciendo, yo soy el Señor. Tú me debes obediencia. Nada más. Y ahí empieza. Jesús dice, ya, a ver, ¿cuántas tinajas hay? Ni siquiera le dice, sino que sabe ya cuántas tinajas hay. Hay 6 tinajas. Donde el ritual judío era que ponían agua para que cuando usted llegara se lavara las manos y se lavara los pies. Algunos van a pensar, oye, de esa agua tomaron. No, pues si se cambiaban. Pues. No empieza el tiro, oye, de esa agua tomaron vino. No. Se cambiaban, se renovaban, si para eso habían sirvientes. Porque en ese tiempo no habían zapatillas ni zapatos como los que tiene hoy día. Habían sandalias, habían chalas o sandalias. Y los caminos eran de piedra, de tierra. No eran de cemento, ni habían autos. Bueno, los camellos no van en ese tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, como era desierto y la tierra y la suciedad llegaban y se lavaban las manos y se lavaban los pies. ¿Ya? Y una vez que el que estaba sirviendo veía el agua ya blanquita, ya no estaba tan blanca, la iba cambiando, la iba renovando. Entonces Jesús dice, hay 6 tinajas con agua. Más o menos, cada tinaja hacía 500 litros de agua. O sea, eran grandes, no eran pequeñas. Y Jesús convierte el agua en vino. Y ahí me salta un hermanito porque una vez me dijo, pastor, ve que los cristianos pueden tomar vino porque Jesús tomó vino, aleluya.
¿Por qué levantan las manos los hermanos? No sé. Cuando hablo de esto, hay algunos hermanos que ya levantaron las manos. No voy a dar nombre. ¿Qué vino tomó Jesús? ¿El fermentado? No. Tomó jugo de la vid. Y usted me va a decir, ¿por qué? Porque Jesús era nazareno. Nazareno. Y los nazarenos no podían tomar cosas fermentadas que simbolizan el pecado. Por lo tanto, Jesús, como Juan el Bautista, tomaron vino, jugo de la vid. Así que aquel que quiera tomar vino, tome jugo de la vid. Ah, pero ese no cura. Bueno, es el que tomó Jesús. Ya. Jesús va y produce el milagro. Y los hermanos que les gusta el vino saltan cuando ven este milagro. Uno le habla de este milagro, gloria a Dios, porque cambió y transformó el agua en vino. Ojalá el Señor cambiara la llave en vino. Algunos piensan de esa manera. Y usted me va a decir, pastor, sí, hermano, en su mentalidad, algunos abren la llave porque me lo han dicho, abren la llave y esperan que el Señor de ahí salga vino, pero no. Ay, Señor, cambia el agua en vino. Y el que está sirviendo va y se lo lleva al maestresala. ¿Quién es el maestresala? Es aquel que está coordinando o animando el matrimonio. Y pues, no era nada que aquí hoy día no solamente tienen alguien que anima, que hace show, incluso, no, en ese tiempo había alguien que estaba también, sin micrófono obviamente, pero que ordenaba, hagamos esto, hagamos un brindis, vienen los novios, etc. Estaba como coordinando todo el asunto, estaba delante, el que animaba la fiesta. Y se lo llevan a él, para que lo pruebe. Y como la fiesta duraba como 7 días, siempre se daba el vino bueno al principio, y como ya tipo segundo, tercer día de tanto tomar y comer ya andaban medio mareados, le daban lo que sobraba, que era lo peor. Ya total, ya a esa fecha ya llegaban y le echaban para adentro nomás. Pero aquí hay una sorpresa. El maestresala llama al novio y le dice, oye, la costumbre es que den el vino bueno al principio y el vino barato o malo al final, pero tú has guardado el vino bueno para el final. Y esto no quiere decir que el primer vino haya sido malo, no, pero es que este fue mejor. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque había estado la mano del Señor obrando en ese momento. ¿Y cuál fue la enseñanza que Jesús quiso dar? ¿Por qué actuar en medio de un matrimonio? ¿Por qué obrar en medio de esta situación? Porque Dios tuvo misericordia. Porque Dios tuvo misericordia. No de su madre solamente, sino que de los novios, de los invitados, de la situación que estaban viviendo. Él tuvo misericordia. Porque para eso vino Jesús. Para tener misericordia de nosotros. Como el agua se convirtió en vino, la boda pudo seguir desarrollándose. El novio fue librado de un gran problema. Se libró de una gran vergüenza. Es el primer milagro que Jesús hace como el Hijo de Dios. Si vemos en la Escritura un milagro parecido, ocurrió muchos años antes con Moisés. Cuando está en el asunto de las plagas, Moisés convierte el agua ¿en qué? Ay, no se escucha, pero convirtió el agua en sangre. Y usted me va a decir, pero pastor, él la convirtió en sangre, Cristo la convirtió en vino, es más rico el vino que la sangre. Pero la enseñanza es la misma. Moisés prefiguraba un libertador. Jesús prefigura o era el libertador. Moisés, hermanos, tuvo la enseñanza de juicio. En ese momento tiene la enseñanza de juicio. Cuando está transformando el agua en sangre, está dando juicio para los egipcios. Cristo da todo lo contrario.
Cristo vino a traer vida, vino a traer abundancia, vino a traer gozo, vino a traer la gracia. Gracias, Señor. El libro de Efesios, capítulo 5, no busque el versículo, pero cuando usted pueda, lea completamente el capítulo 5 del libro de Efesios. Nos enseña que el matrimonio simboliza la unión de Cristo con su iglesia. Y para Cristo tiene un gran valor. Y Jesús lo deja claro, adornando esta ceremonia de bodas con su presencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, porque usted dirá, es un matrimonio, Dios está presente. Pero recuerde que está simbolizando lo que va a ocurrir entre Cristo y su iglesia. Amén. Por eso hace el primer milagro en una boda, porque está prefigurando lo que va a ocurrir con Cristo y su iglesia. La iglesia es la novia del Señor y va a llegar un momento en que va a ocurrir las bodas del Cordero, Amén. donde estamos todos invitados. Y espero en el Señor que lleguemos todos, Señor. que ninguno se quede afuera. Y así como en las bodas, y está la presencia de Cristo, y la presencia de Cristo trajo misericordia, y esa misericordia trajo gozo, trajo regocijo al matrimonio, a la familia, lo mismo va a ocurrir con nosotros. El Señor, cuando estemos con Él, nos va a traer gozo y regocijo, y inclusive el regocijo y el gozo lo vemos ahora. Su ministerio terrenal inicia con este principio de señales en una boda. Y por este milagro Cristo manifestó su gloria y sus discípulos más encima creyeron en Él. Cuando vieron esto que estaba ocurriendo en la boda, los discípulos creyeron en Él y le siguieron. La relación con Cristo y su iglesia. Sus discípulos también se va a consumar y llegará su gloria definitivamente en las bodas del Cordero. Mire, en las bodas de Canaán, Cristo proveyó del vino, que alegró la fiesta y salvó a los novios y a su madre de una vergüenza. Pero para que las bodas del Cordero puedan realizarse, Cristo dio su vida por completo. Dio su vida, fue el Cordero de Dios que quita del pecado del mundo. Y todo esto para preparar y adornar a su novia, para purificarla y hacerla digna de su esposa. Cristo ocurrió un milagro con Cristo ahí, en las bodas de Canaán. Pero eso está prefigurando que el día de mañana va a haber este milagro y esta gloria donde su iglesia se casará con Cristo, el amado. Así como Cristo, hermano, en esta boda no permitió que su familia o los novios sintieran vergüenza, así también con las bodas del Cordero. Cristo ha quitado nuestra vergüenza, ha quitado los pecados de su novia y dio su vida para que ella fuera santa y sin mancha. Apocalipsis, capítulo 19, los versículos del 6 al 8 dicen, y esto es para usted, para mí. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Se está preparando? Iglesia, se está preparando, se está santificando, se está limpiando, porque un día llegarán las bodas del Cordero y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Las bodas de Canaán, Jesús tiene un puñado de discípulos que con este milagro reafirmaron su fe en Él. Pero en las bodas del Cordero, su gloria va a ser manifestada completamente. Y una multitud, no solo un puñado, una multitud, hermanos míos, estará casándose con el Cordero eterno. En las bodas de Canaán, Cristo estaba en su estado de humillación y dio honra
al novio. Ahí Cristo no fue glorificado porque solamente su madre y los que estaban sirviendo supieron del milagro del vino. El novio no tuvo ni idea. La familia del novio no tuvo ni idea. Quien fue glorificado fue el novio, porque el maestro Sala cuando le dice, oye, esto es glorioso, porque la costumbre es que el novio dé el mejor vino al principio y el malo al final. Pero tú has dado todo lo contrario. Has dejado lo mejor para el final. Quien fue exaltado fue el novio, no Cristo. Pero en las bodas del Cordero, hermano mío, toda honra y toda gloria se la llevará Jesucristo. No consideremos este milagro como casi anecdótico o una cosa sin poco valor. Cristo está dando el ejemplo y la enseñanza desde el comienzo de su ministerio. Un día se casará con nosotros. Un día llegará el novio a buscar a su novia. Golpeará la puerta y dirá, vámonos, que están las bodas ya listas. Está la cena lista. Está todo listo para que podamos regocijarnos por toda una eternidad. Jesús en las bodas de Caná, su presencia fue gloriosa y fue necesaria. Y en las bodas del Cordero, su presencia es la excelencia máxima. ¿Usted quiere estar con su novio? ¿Usted ama a su novio? ¿Usted está esperando a su novio? ¿Usted se está consagrando para su novio? Si no es así, aún es tiempo. Si no es así, aún es tiempo de santificar, de limpiar, de cuidar, de prepararnos para Él. Él está en todos los aspectos de nuestra vida. Cristo está en todo aspecto de nuestra vida, incluyendo los tiempos de diversión y esparcimiento. Así que cuando usted salga con su familia, dele gloria a Dios, porque aún ahí está Dios presente. Cuando usted vaya a la playa a cortarse el pelo, a cortarse la barba, a comprar el pan, aún ahí Dios está presente. Cuando salga con sus hijos al mall a comprarle ropa, aún ahí Dios está presente. Amén, amén. Gloria a su nombre, Señor. Todo momento son y deben ser santos. Debemos disfrutarlos como bendiciones y favores que recibimos de parte de Dios. Hermanos míos, llenémonos de esperanza y de fe con esta obra de Cristo. El Salvador que vino realmente a habitar entre nosotros, a ser uno de nosotros, a vivir el día a día, desde allí lograr nuestra redención. Miremos a Jesucristo, que tiene misericordia y está atento de los detalles, inclusive más triviales de nuestra vida. Y que es también está pronto para derramar su gracia y su obra en nuestro favor. Aprendamos a tener la fe que tuvo María y que podamos llegar a decirle al Señor, haz todo tú lo que digas, todo lo que tú digas yo lo voy a hacer. Iglesia, todo lo que Cristo diga, hazlo. Por más fácil o sin importancia que usted le vea, hágalo. Porque así Cristo va a obrar en su vida. Va a ver su fe. Y usted sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios. Y usted dice, pastor, pero ¿cómo? Si se me perdió el lápiz, no encuentro los remedios, ¿cómo? Aún en eso, Señor, ayúdame a encontrar esto. Porque usted le está diciendo, Señor, dependo 100% de ti. Dependo 100% de ti. Y eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Que así como María tuvo fe tan sencilla, en algo tan que para nosotros tan que no tiene tanta importancia, para Dios sí, porque significa dependencia. Que aprendamos que a través de este ejemplo, de este milagro que ocurrió en las bodas de Canaán, un día también ese milagro nos va a llevar a estar en las bodas del Cordero. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí queremos participar en esas bodas. Todos los que estamos aquí queremos sentarnos al lado del Maestro. Todos los que estamos aquí queremos que Cristo venga por nosotros y nos lleve para estar con Él por la eternidad.
Así que preparemos nuestra vida, santifiquemos nuestra vida, limpiemos nuestra vida cada día, para que cuando Cristo vuelva nos podamos sentar a la mesa con Él. Cierra sus ojos, mi querido hermano. Aleluya. Toda palabra tiene una enseñanza para nosotros. Toda palabra, todo ejemplo, hermano mío, todo lo que está escrito en la Biblia es para nosotros, para que lo podamos tomar y lo podamos llevar a la práctica. No solamente como María tuvo fe, Jesús en esta boda, el milagro que hace es para que el novio no sienta vergüenza, es para que el novio no sienta miedo ni sienta angustia. Y Cristo ha venido a eso, hermano, a quitarnos nuestra vergüenza. La vergüenza del pecado, de la carnalidad, Cristo la quitó. En la cruz del Calvario, Cristo la quitó. Y nos ha limpiado y nos ha redimido. Y nos ha transformado, hermanos míos, para que nosotros podamos estar constantemente con Él. Cristo, cuando llega a nuestra vida, transforma nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo, nuestra desesperanza en esperanza, nuestra debilidad en fuerza, nuestras tinieblas la transforma en luz, nuestra vida muerta la transforma en vida. Y si no lo tenemos es porque aún no lo hemos relacionado con el Señor. El milagro en la boda de Caná nos deja esta enseñanza, hermanos míos, que Cristo viene a transformar. Que Cristo viene a transformar. Cambió el agua en vino. Puede cambiar tu lamento en baile. Puede cambiar tu tristeza en alegría. Puede cambiar tu tormenta en paz. Él lo puede hacer. Pero para eso tenemos que tener la fe, hermano. Para eso tenemos que creer y dejar que Él haga como Él quiera. Amén, amén, Señor. Para eso tenemos que invitarlo a nuestra vida. Señor, aquí gobierna mi vida, depende de mí. Ya no quiero, Señor, que tú hagas lo que yo quiero hacer lo que tú me digas. Tengamos esta expresión de María. Señor, voy a hacer todo lo que tú me digas. Señor, voy a tener fe y voy a hacer todo lo que tú me digas. Y ahí Dios va a actuar y nos va a sorprender como solo Él lo sabe hacer. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por esta reflexión. Gracias, Señor, porque sé que tú seguirás hablando, instruyéndolo y hablándolo y ministrando nuestra vida, Señor, conforme a tu presencia y conforme a tu espíritu. Fortalece, liberta, levanta, Señor, restaura, anima nuestros corazones porque solamente tú lo puedes hacer. Entregamos toda nuestra vida para que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gloria y honra al Señor ahí en su lugar. Exalte su nombre. No se canse nunca de honrarlo al único.